En este momento estaremos pues abordando la temática del manejo de vivero para la producción de plantas de buena calidad en el cultivo de cacao. Eh, Importante en el caso del manejo de vivero de cacao, ¿verdad? Tomar en cuenta algunos aspectos, tales como es el control de las malezas, la parte de la fertilización, la que tiene que desarrollarse, ¿verdad? De manera foliar o ya sea una fertilización edáfica, ¿verdad? Y dependiendo al objetivo o la visión de trabajo, pues hacerla de manera orgánica o ya sea usando algunos productos sintéticos, ¿verdad? O químicos. Además de tomar en cuenta los efectos, ¿verdad? De las plagas y las enfermedades en el caso de las plantas de cacao en el vivero. Considerar también lo que es la parte del riego, el manejo de la sombra, que es más adecuado que tiene que tener realmente el vivero, y una práctica importante también, ¿verdad? Como es la remoción y poda de plántulas. Entonces, estaremos en este momento abordando estos temas, ¿verdad? Para que nos sirvan, parte de la experiencia que ya tenemos también, que le hemos practicado, ¿verdad? Y que sí han dado muy buenos resultados para poder producir buenas plantas de cacao en el vivero. Bien, entonces, hablando en sí ya sobre lo que es manejo de vivero, pues está dirigido principalmente a las diferentes prácticas que se desarrollan, tales como les mencionaba anteriormente, el manejo de las malezas, la sombra, la fertilización, el manejo de plagas, enfermedades, la conservación de la humedad, el riego, la remoción de bolsa y no olvidarse de algo importante también como lo es la rotulación. En este caso, para poder tener bien definido, ¿verdad? Bien identificados los tipos de clones, los cuales se están trabajando en el vivero. O si son patrones y se tomó semilla de un clon en específico, entonces tenerlos muy rotulados, ¿verdad? Y para que nos permita esto, una mejor facilidad en el trabajo, ¿verdad? En cuanto al tema del control de las malezas, se deben de tomar algunas consideraciones. Una de las cuales, pues, en este caso del control de las malezas, es que se debe realizar de forma manual cuando la maleza está en la bolsa, sobre el sustrato donde está la planta, en la bolsa de polietileno. Entonces, una práctica muy común que se ha desarrollado, pues, el desmalezado de manera manual, pero también eh, se puede hacer un manejo de maleza de manera mecánica cuando el vivero no está establecido en bancales, ¿verdad? Sobre la superficie quizás de una elevación de unos 50 centímetros. Pero si el vivero está localizado sobre la superficie del suelo, quizás solamente sobre un plástico o un cobertizo, ya sea de acerrín, entonces es importante que se haga un desmalezado mecanizado, ¿verdad? Ya sea el uso de una guaraña, entre los pasillos donde trafica la persona, ¿verdad? Que está haciendo las diversas labores en, en el vivero de cacao. Eh, para evitar que las malezas crezcan entre las bolsas, una de las prácticas que se debe de realizar es colocar las bolsas de vivero, ¿verdad? Muy juntas o colocarlas sobre un plástico negro. Eso es una práctica que se hace para evitar de que malezas crezcan entre las bolsas, entre medio de las bolsas de vivero, ¿verdad? Se evita un poco el trabajo en el vivero. En los pasillos también se ha practicado colocar algunas materiales como lo es acerrín, muchas veces, ¿verdad? Lo que se echa entre los callejones acerrín o dependiendo al lugar donde se encuentre y la facilidad de los materiales, pues se puede colocar inclusive piedra pequeña suelta, ¿verdad? Esto ayuda a que haya menos encharcamiento y a su vez que haya menos rebrote de maleza. Según la visión del trabajo, se puede realizar también un control de maleza en los alrededores del vivero,
Y si la visión del trabajo es realizar, hacer menos uso de sustancias químicas, pues se puede hacer de manera mecánica, ¿verdad? Como ya antes lo mencionábamos, ya sea con el uso de guaraña o ya sea con la herramienta del machete, o si se va a hacer uso de algún tipo de herbicida, pues que tiene que ser, de hecho, a menor escala, ¿verdad? Y tomando en consideraciones algunas medidas de conservación del medio ambiente, entonces pudiera ser una práctica ya como una alternativa, no principal, sino luego de tal vez tener una situación de manejo o de tiempo o de mano de obra muy complicada, entonces se debe realizar uso de estos herbicidas, pero evitando que estos herbicidas tengan contacto con las plantas de cacao para evitar, ¿verdad? Perjudicar a las plantas, porque puede ser un producto de contacto, un quemante, y esto pues dañaría las plantas, y si es un producto sistémico, pues de igual manera, pues las plantas se verían afectadas. Eh, en cuanto a la fertilización o nutrición de las plantas, ¿verdad? En el vivero de cacao, que es otro de los aspectos que también hay que considerar y que es muy importante. Si preparamos el suelo con materia orgánica, con abonos orgánicos, con tierra fértil, ¿verdad? Se puede hacer una combinación con arena o inclusive con cascarilla de arroz, pero en este caso, si se usa la cascarilla de arroz, tiene que ser bien tomada en consideración la cantidad que se va a utilizar. Entonces, pues las plantas quizás requerirían menos fertilizante sintético durante la época de desarrollo de la planta en el vivero. Pero si se diera la ocasión de que las plantas presentan un poco crecimiento o lento crecimiento y no se ven muy bien desarrolladas, entonces se puede recurrir a una aplicación de fertilizante sintético a menores escalas, ¿verdad? Que sean ricos en nitrógeno, potasio y fósforo, que son los elementos principales, ¿verdad? No estamos diciendo que son lo único que la planta necesita, pero que son los que las plantas más demandan en este caso y que pueden ayudar a que las plantas puedan tener un mejor crecimiento y desarrollo en el vivero. La brevedad de la planta en el vivero es muy importante porque esto, pues, de cierto modo ayudaría a evitar más empeño o más incremento de mano de obra. Eh, Siempre con el tema de la fertilización, también se puede, ¿verdad?, desarrollar un proceso de fertilización foliar. Una vez que las plantas en el vivero ya alcanzan aproximadamente entre 12 15 centímetros de altura, o ya sea que la planta hayan desarrollado algunos 6 pares de hojas muy bien desarrolladas, entonces en un momento como ese se recomienda realizar una aplicación foliar. Siempre se busca de que al momento de realizar estas aplicaciones foliares pues sean ricas en nitrógeno, ya que este es un elemento que ayuda meramente a observar en la planta un mayor comportamiento de desarrollo y la coloración, ¿verdad? Que ayuda a que la planta permanezca bien verde intensa. Eh, Esto por la contribución, ¿verdad? De este elemento internamente en la planta. Las dosis que se han recomendado, ¿verdad? Y que se pueden utilizar o poner en práctica van a razón de 1.5 centímetros cúbicos por litro de agua, y este proceso se puede desarrollar cada unos 21 días, pero esto va a estar en dependencia de cómo vayamos viendo el comportamiento de las plantas en el vivero. Porque cuando ya miremos de que la planta ha alcanzado su buen crecimiento y desarrollo, un buen comportamiento fisiológico, entonces pues ahí tendríamos que detener el proceso de aplicación de estos fertilizantes foliares. Y si se desarrolla una práctica de fertilización orgánica, pues de igual forma, la aplicación de abonos orgánicos pueden realizarse cada mes, y lo más recomendable por lo que se ha practicado, ¿verdad? Y que sí tiene muy buen efecto es el uso de abonos orgánicos como es el compost, el humus, inclusive, ¿verdad? El estercolera, entre otros fertilizantes orgánicos que sí aportan, ¿verdad? Elementos nutritivos para el buen crecimiento y desarrollo de las plantas en el vivero. Se recomiendan en este caso las aplicaciones de fertilizaciones foliares
aplicar este té de estiércol pudiera ser 20%, ¿verdad? Lo que tiene que ver que el estiércol es un elemento que va a ayudar a la parte o contribuye en la parte nitrogenada de la planta. Y pues se puede hacer de la siguiente manera. La preparación de este té de estiércol pues se puede preparar en un recipiente, por ejemplo, 200 litros de agua. Hablamos de un recipiente plástico, un barril. Y lo que se puede usar son 50 kilogramos de estiércol de ovino, ¿verdad? Semisólido, y el resto en el recipiente se completa con agua limpia y se trata de hacer una mezcla a manera de que quede totalmente homogénea. Y luego que ya se ha logrado hacer esta mezcla muy homogénea en el recipiente, pues se debe tapar para evitar, ¿verdad?, que entre moscas o se diluya por tal vez un efecto de precipitación en ese momento, en ese medio. Y de hecho, es importante, ¿verdad?, que a la preparación de este té de estiércol pues debe estar bajo sombra. Entonces, esto también es muy bueno en cuanto a las fertilizaciones foliares que se pueden hacer en las plántulas de vivero, ¿verdad?, de cacao. Si se hace una fertilización química o uso de los fertilizantes sintéticos, pues las plantas, estamos claros que requieren muchos elementos. Hay 17 elementos esenciales que las plantas necesitan. Claro está que unos los demandan más y otros en menores cantidades. En este caso hablamos de que existen 3 elementos que se encuentran tanto en el agua como en el aire, como es el carbono, hidrógeno, oxígeno. Y hay 14 elementos del suelo, como es el nitrógeno, el fósforo, el potasio y otros elementos menores o microelementos, ¿verdad? Que también, aunque en menores cantidades, son muy necesarios para la planta porque si no están disponibles, ¿verdad? Entonces la planta es ahí donde se vería afectado su crecimiento y desarrollo y quedaría más susceptible a ser afectadas por algún tipo de enfermedades o inclusive de plagas. El efecto sería mayor. Bueno, dependiendo a cómo se encuentre el estado de la planta, pues una práctica que siempre se ha desarrollado y que se recomienda en su momento es incorporar 5 gramos de fertilizante compuesto, ¿verdad? Ya sea un triple 15, por ejemplo, ¿verdad? Esa cantidad se debe aplicar por cada planta y lo puede hacer en un intervalo de 30 días. Cuando ya considere que la planta tiene lo necesario y ve el buen comportamiento de la planta, entonces ahí detendría su proceso, ¿verdad? Para tampoco sobrepasar las dosificaciones en la planta, así no habría pérdidas de nutrientes, ¿verdad? Y tampoco afectación en el sistema radicular por mucha alcalinidad de los fertilizantes. Con el tema del manejo de la sombra, ¿verdad? En el vivero de cacao, pues hay algunas consideraciones que hay que retomar. En este caso, pues las plantas en vivero requieren más o menos sombra dependiendo del clima del lugar en el que se encuentren. Por ejemplo, en lugares donde hay mayor radiación solar, pues se recomienda una sombra inicial de 75 a 80%. Pero hablamos, ¿verdad?, en lugares donde hay mayor radiación solar. No así donde hay menor radiación solar y mucha nubosidad, que ahí entonces la sombra más idónea debería estar dada entre un 60 a 70% a las plantas que están en ese vivero de cacao. En cuanto a la sombra final, pues que deberá tener la planta, pues se ha considerado que lo más correcto es que tenga entre 40 a 50% como máximo, que va a ser un porcentaje muy parecido al que la planta tendrá ya una vez que sea trasplantada al lugar definitivo. Pero debemos de estar claro también que el lugar donde las plantas se van a establecer, pues ya también deberá de tener un porcentaje de sombra equivalente a este, que compense, ¿verdad? Y la planta, pues, no pueda sufrir mucho estrés. Importante es también tomar en cuenta que al momento del trasplante, pues se debe desarrollar un proceso de aclimatización. Eh, ¿Por qué razón se recomienda la climatización? Porque si las plántulas, ¿verdad?, no se les da ese proceso,
al momento de ser trasladada al lugar definitivo ellas sufren un estrés, ya sea por el trabajo y la manipulación. Y esta labor se debe hacer de forma escalonada, y dependiendo al tipo de vivero en el que se esté trabajando. Por ejemplo, si es un vivero temporal, que es un vivero que comúnmente se hace, ¿verdad?, con palmera, entonces lo que se puede hacer en este caso es ir quitando hojas de palma, ¿verdad? Reduciendo en cada momento un 10% de la sombra hasta que llegue el momento óptimo, ¿verdad? De climatización de la planta. Pero si en este caso se está trabajando con un vivero ya no temporal, sino un vivero permanente donde son fabricados mediante sarán, entonces pues lo que se debe hacer es darle horas luz a las plántulas, pero para esa alternativa pues se tendría que el sarán estar recogiendo y darle 2 horas luz diariamente y ir aumentando esa cantidad de horas luz eh, cada día, ¿verdad? Para que la planta se vaya climatizando y al momento de ser trasladada al lugar definitivo pues ya sufra menos estrés. Eh, las sombras, el establecimiento de la sombra, ¿verdad? En el vivero de cacao pues se construye, en este caso, un vivero de manera temporal, sobre todo con material vegetativo. Pero también los viveros permanentes, pues, con lo más idóneo sería usar un material sintético. En el caso de los vegetativos, pues lo más común es usar palmera. En el caso de los viveros permanentes, pues usar este sarán o tela sintética de color negro. Eh, Si fuera únicamente un vivero para establecer una área pequeña, ¿verdad? De cacao en campo, pues lo más recomendable es hacer uso de un vivero temporal. Y para evitar un costo al productor, entonces lo más correcto sería hacer un vivero con cobertura vegetativa, lo que se logra pues haciendo uso de palmera, ¿verdad? Que son las más duraderas y que realmente se ha mirado de que sí tiene un muy buen resultado, ¿verdad? Pero si fuera un vivero permanente donde va a estar sacando plantas cada año, entonces lo más correcto sería hacer uso de un vivero permanente o haciendo uso de sarán, ¿verdad? O tela sintética de color negro. Y considerando el porcentaje de sombra que necesita en este caso, las plantas en vivero, dependiendo de la zona en que se encuentre, si es una zona donde llueve mucho, entonces, pues, asimismo se buscaría, ¿verdad? Esa tela sintética de sarán, de, considerando el porcentaje de luminosidad que va a entrar, ¿verdad?, al vivero, a las plantas. Si consideramos lo que es el piso del vivero, pues, es importante en este caso porque debe permanecer sin encharcamiento el vivero. Esto porque si el vivero se encuentra con encharcamiento, va a haber problemas de enfermedades, dado que había más proliferación de hongos patógenos, ¿verdad?, que causarían o afectarían a las plantas. Entonces, para esto, pues, es lo que se recomienda. En este caso, en lugares donde se encharcan o hacerles un relleno, ¿verdad? Ya sea con más tierra, si no hay disponibilidad de quizás agregar un poco de piedra suelta o acerrín, que es otra de las alternativas, que también ayuda también y evita de que se pronuncien las malezas en el vivero. Entonces, esto se debe tomar en cuenta porque se evitan las enfermedades, sobre todo las enfermedades que son generadas por el hongo Phytophthora, ¿verdad?, que afectan a las plántulas jóvenes en el vivero de cacao. En cuanto a la disposición de las hileras, es muy importante también considerar este aspecto. ¿Por qué razón? Bueno, para disponer las hileras por bancal, pues hay que considerar las necesidades de manejo y también el propósito. En este caso, si el propósito fuera establecer un vivero para después injertar las plántulas, entonces se recomienda no hacer los bancales o los camellones que tengan a más de 4 hileras, ¿verdad?, de bolsa. Dado a que la práctica de injertación entonces se complicaría un poco más y habría más trabajo de remoción, de estar moviendo la bolsa o la planta, e inclusive las plantas se estresarían.
Entonces, lo más recomendable es un máximo de 4, porque a la experiencia, ¿verdad? Hemos visto de que es una medida en que ya el injertador pudiera desarrollar muy bien su proceso, ¿verdad? De injertación. Pero si las plantas se quieren llevar directas al campo, pues entonces sí podría, quizás por camellón, ¿verdad? O por bancal de plantas de vivero, agregar un poco más de bolsa. Aunque de hecho si agrega por camellón 6, 7, 8 o 10 bolsas, pues las plantas que quedarían en el centro se verían afectadas en cuanto a su crecimiento. Y si hay mucha humedad, mucha precipitación, eso va a estar dependiendo de la sombra, pues a la zona, entonces habría también mayor afectación de ciertas enfermedades fungosas o que también haya más presencia de plagas. Entonces habría que considerar, ¿verdad?, este proceso. Y que también hay que valorar las calles donde se va a circular para dar el manejo, ¿verdad?, a las plántulas de cacao, que debe ser al menos, lo menos, ¿verdad?, 50 centímetros, donde realmente pueda haber un pase fácil de la persona que va a estar laborando en el vivero. Algo importante también es que entre menos cantidades de líneas tenga un camellón de plántulas de cacao, esto va a permitir que haya más entrada de aire y de luz a la planta. Y esto ayudaría a que la planta tenga un mayor crecimiento y desarrollo y prevención de las enfermedades. Bueno, en el caso de las plagas y enfermedades que se logran detectar en el vivero de cacao, pues vamos a mencionar algunas de ellas, ¿verdad? Las principales. Las plagas en el vivero. Muchas plagas del cacao en el vivero, pues en sí no constituyen tan un problema grave, pero un descuido en su combate o en el control de estas plagas, al momento de haber incidencias, puede crear problemas muy serios. Entonces, para esta práctica, pues lo que se debe de hacer es estar al pendiente, estar en el monitoreo, en la revisión, si hay o no presencia de plaga y ver los márgenes, ¿verdad? Si en realidad ya se requiere un manejo o un control, o pues todavía las plagas no están haciendo afectaciones a las plantas. Pero sí se debe de estar con el monitoreo, ¿verdad? Secuente para evitar tener problemas serios en las plantas. Mencionaremos algunas de las plagas, ¿verdad? Que realmente en su momento quizás lleguen a afectar a las plántulas de cacao en el vivero. En este caso hablamos de los áfidos. Eh, los áfidos son pequeños insectos, ¿verdad?, que siempre viven en colonias o agrupados. ¿Cuáles son los daños que estos insectos, estas plagas ocasionan en el vivero de cacao? Lo que hacen ellos es succionar la savia de las hojas más jóvenes o de los pequeños rebrotes que vienen emergiendo de la planta. Entonces ellos succionan la savia. De cierto modo, entonces, la planta se estresa, ¿verdad? La planta se estresa y si la intensidad de radiación solar son bien fuertes, entonces se nota en estos pequeños rebrotes como quemadura y esto pues afectaría en el proceso de su crecimiento de la planta, ¿verdad? Entonces, al haber presencia de este tipo de insectos, entonces, y a mayor escala, entonces es importante realizar un control, si no, pues ocasionaría pérdida de algunas plantas, ¿verdad?, en el vivero. Algunas formas de control, pues se puede notar un control biológico como son algunos tipos de hongos, inclusive hay unas especies de avispas que hacen control sobre estos áfidos y una manera práctica, una manera muy cultural de realizar control en esta plaga. Hablamos de la eliminación de los rebrotes o chupones que están afectados y donde se encuentran estos pequeños insectos, ¿verdad? A manera de colonia. Entonces, se pueden quitar de la planta, se pueden cortar, ¿verdad? Muy cuidadosamente para no afectar los otros rebrotes de la planta y se pueden aislar fuera del lugar o enterrarlos o quemarlos, ¿verdad? Esa es una manera cultural y una práctica que sí ha servido de mucho, ¿verdad? Muchos productores para poder hacer un control sin hacer uso de químicos, ¿verdad? Ellos se dispersan entre las plantas caminando, entonces es importante siempre estar, ¿verdad?, frecuente con ese monitoreo cuando es un vivero
Estamos hablando de un vivero grande, ¿verdad? Entonces hay que siempre hacer un monitoreo en todas las plantas para ver cuál es el porcentaje de afectación que está habiendo con respecto a este tipo de insectos. Tenemos también a los ácaros. En este caso, ¿verdad? Eh, los ácaros son pequeñas arañitas habitualmente de color rojo o café, en algunos casos que se localizan en el de la hoja. De igual forma atacan los brotes más jóvenes, especialmente cuando las plantas están en vivero. Y la afectación de estos ácaros, estas pequeñas arañitas, pues se ven en las plántulas, en los pequeños rebrotes, malformaciones, ¿verdad? Malformaciones en la hoja, en la área foliar. Y una de las medidas de control, ¿verdad? De igual manera, como en caso de los áfidos que se ha utilizado es hacer pequeñas podas o cortar esas partes afectadas, sacar ese rebrote malo con la plaga y enterrarlos o quemarlos, ¿verdad? Y si en este caso se quiere realizar una aplicación de un producto químico, entonces, bueno, se recomienda hacer un producto que sea un producto de almectina, que es específicamente para ácaros, a 3 cc por litro, pero en este caso, ¿verdad? Hay que tomar en cuenta la ubicación de insectos, de estos ácaros, ¿verdad? De estas pequeñas arañitas, porque ya se alojan en el envés de la hoja. Lo que significa que si ya se hace una aspersión en la parte superior de la hoja, que es en el as, ¿verdad? Entonces, el control, ¿verdad? No sería tan más idóneo. Entonces, en este caso, habría que considerarlo. La manera de aspersión en la planta, tratando de mojar la parte del envés de la hoja, que es donde está alojado, ¿verdad? Donde se encuentran alojadas estas pequeñas arañitas o ácaros, para tener mayor efectividad del control de estas plagas. Otra de las plagas que se encuentran en el vivero, ¿verdad? Y que a veces afectan para que las plantas sean de cacao, sean de calidad, son los chinches. En este caso, los chinches, pues, inclusive, se ha considerado como transmisores de enfermedades, ¿verdad? Como transmisores de enfermedades, y en algunos lugares, pues, de hecho, ya se ha considerado como un transmisor, como un vector de lo que es la moniliasis en el caso de las plantas adultas, ¿verdad? Y que ya están en producción. Los chinches, pues, viven en colonias. Los chinches, de igual manera, muy parecido a los áfidos, pues viven en colonias, bien agrupados. Ellos se alojan en los brotes jóvenes, ¿verdad? Y es ahí donde realmente causan el daño. Lo que hacen ellos es inyectar ciertas toxinas que ocasionan la muerte de los rebrotes jóvenes en las plantas, y de hecho, pues esto atrasa el crecimiento y desarrollo de las plántulas en el vivero. Y al final, pues, si no hacemos un control, obtendríamos plantas de no muy buena calidad o lo deseado, ¿verdad? En este caso, para ello se puede realizar un control cultural, ¿verdad? Y un control cultural es la regulación de la sombra. Con un 25% de luz solar, esto ayuda a que este tipo de chinche, ¿verdad? Entonces no prevalezca mucho, no se hospede dentro de el vivero en este caso. Eh, lo más recomendable en este caso sería realizar controles culturales y no tanto controles químicos, pero si se viera en ese momento mucha afectación y que un control cultural no es lo suficiente, entonces sí se puede optar por una aplicación, ¿verdad? De un producto de igual, tomando en consideración no contaminar mucho el ambiente, ¿verdad? Y lo más amigable para que podamos conservar, ¿verdad? El lugar, el ambiente, pero a la misma vez, pues, controlar estos tipos de plagas y obtener plántulas de buena calidad. En este caso, ¿verdad? Refiriéndonos al cacao. Otra de las plagas muy importantes que hay que considerar, la verdad, en la producción de plántulas de cacao en vivero, es hablando del barrenador del tallo, o conocido como, o también llamado Sileborum, ¿verdad? El Sileborum afecta, de hecho, a plantas, sobre todo jóvenes en el cacao, plantas que tienen menos de un año.
Hay momentos en el que el vivero, ¿verdad? Se ven bastantes afectaciones de sileboro y uno de los problemas graves que se ha notado es que si no hay un monitoreo secuente en el vivero, el daño puede ser bastante severo. ¿Dado a qué razones? ¿Qué es lo que sucede? Bueno, lo que pasa es que las hembras adultas la raspan lo que es la corteza del tallito de la planta, ¿verdad? Y penetra, hace una galería y ahí deja su huevo. Esto al eclosionar, la larva inicia a alimentarse del tallo y se ve realmente un problema bastante grave cuando las incidencias son mayores. Esto se ha visto sobre todo de que se alojan en la parte céntrica o hablamos así del corazoncito del tallo de la planta de cacao y una vez que ya un daño está ocasionado ahí, pues una planta ya perdida. En este caso, cuando la afectación es más a la parte superior de la planta, pues se puede hacer un descope, ¿verdad? Y la planta, el tronco o el tallito de la planta puede generar nuevos rebrotes y podría ser una opción, pero que no es lo correcto. Entonces, debería por eso estarse con un monitoreo secuente para evitar las incidencias mayores de este tipo de plagas. Eh, ¿Qué es lo que se debe hacer en un momento donde ya se mire la afectación? Pues lo más recomendable es eliminar las plantas afectadas y estas deben de ser quemadas fuera de la plantación, ¿verdad? Se deben de sacar fuera de la plantación del vivero donde está alojado, ¿verdad? Y también una práctica muy importante que debemos de mencionar y que se mira que realmente tiene muy buenos resultados es el uso de trampas amarillas con pegamento para evitar de que los adultos vayan directamente a las plántulas de vivero y dañen a la planta. Entonces, esa es una práctica muy buena, muy importante y que se ha mirado que tiene buenos resultados. Eh, Otra de las plagas que a veces se nota de que sí realmente puede tener cierto efecto, hablamos de los gusanos medidores o de gusanos defoliadores, ¿verdad? Son algunas larvas que atacan generalmente a los follajes tiernos y causan destrucción en el área foliar cuando la presencia de este tipo de larvas es bastante grande, ¿verdad? El daño que ellos ocasionan en las plántulas es parecido casi al del sonpopo. En este caso, la diferencia está de que estas larvas atacan en la parte intervenal. Entonces, se diferencia al del sonpopo porque el sonpopo, el tipo de corte que realiza él es muy diferente, ¿verdad? Corta totalmente parte de las hojas para llevárselas a sus madrigueras. No podemos omitir de que también es una plaga que puede afectar inclusive a los frutos. Estas larvas, cuando los frutos están pequeños, ocasionan daños en las partes externas del fruto cuando está joven, y esto pues también tiene cierto efecto en cuanto al desarrollo del fruto, ¿verdad? Y de hecho bajaría los rendimientos. El sonpopo pues es una plaga bastante en algunos lugares, ¿verdad? Que se ha mirado con bastante presencia y el daño que ocasiona prácticamente es la defoliación de las plántulas. Defoliación de las plántulas. ¿Qué es lo que sucede? En este caso, a veces el sonpopo puede ser de que no está dentro del área de vivero, pero puede estar cerca. Y es una de las plagas que miramos que tiene inclusive, ¿verdad? Mucho efecto y que pueden trasladarse de lugares largos hacia la zona donde está ubicado el vivero. Y desde ahí defoliar y llevarse este material a sus madrigueras. Una forma de control es combatir los nidos donde se encuentra esta plaga, ¿verdad? El lugar donde ellos almacenan su alimento, dado que ellos llevan estas partes foliares de las plantas para desarrollar un hongo y asimismo poderse ellos alimentar, ¿verdad? De ese hongo. Eh, es una práctica muy importante la de combatir los nidos y que en muchos lugares pues se ha desarrollado, pero también esto significa de que va a haber un poco más de aumento de mano de obra, ¿verdad? Hay otra práctica muy importante que también es buena mencionarla, que es el uso de algunas
algunas plantas que ellos también prefieren, como es el uso de la Cannabalensiforme, ya que ellos prefieren plantas como esta y ellos llevan hojas de ella, pero la Cannabalensiforme forma o produce una toxina que contrarresta el hongo en el cual ellos se alimentan. Y es una manera de hacer control, ¿verdad? Porque esta planta, la Cannabalensiforme, se puede sembrar a los alrededores del vivero, porque si ellos quieren entrar al vivero, ellos se entretienen y llevan hojas del cannabale, y esa es una alternativa para poder contrarrestar este tipo de plagas. En el sistema radicular también encontramos, ¿verdad? Algunas afectaciones, como es la gallina ciega, ¿verdad? Es la que más realmente en su momento llega a afectar, pero esto se puede evitar con algunas medidas, con algunas alternativas. En este caso hablamos de un método cultural. ¿Y en qué consiste realmente? Consiste en hacer un tratamiento al sustrato, hacer uso del método de la solarización antes del llenado de la bolsa. Esto es una práctica muy buena para evitar de que si hay huevos en ese sustrato que se van a llenar la bolsa, ¿verdad? Hacer un proceso o usar este método de solarización, los huevos se mueren, se eliminan, o si hay pequeñas larvas, ¿verdad? Por la alta temperatura, ¿verdad? En el momento de la solarización, entonces esto es una práctica muy efectiva para cuando vamos a hacer uso del sustrato, ¿verdad? Y llenar la bolsa. Así evitamos tener ese problema de daño, ¿verdad? Por la gallina ciega en las plántulas de cacao. ¿Hay algún control biológico también? Bueno, la gallina ciega es susceptible a algunas especies de Beauveria, entonces pudiéramos hacer uso también, en este caso si hubiera afectaciones, ¿verdad? De Beauveria para controlarlo de manera biológica y no así hacerlo de manera química, ¿verdad? De una manera amigable al ambiente. Y algunas consideraciones generales para el control de plagas que se deben de retomar en el vivero de cacao es que se pueden usar trampas para colectar o identificar las plagas, y eso nos va a ayudar a nosotros a poder programarnos, ¿verdad? En un tipo de manejo o control de estas plagas. Se pueden usar platos y láminas con pegamentos para atraparlo e inclusive, ¿verdad? Y ellos no puedan hacer ningún daño en las plántulas. Otra práctica también muy buena es sembrar plantas repelentes alrededor del vivero para evitar de que estos tipos de insectos o plagas penetren el vivero y ocasionen daño a las plántulas de cacao. En cuanto a las enfermedades, bueno, hay algunas enfermedades que afectan también a las plántulas y que evitan de que sea después una planta de buena calidad. Una de las enfermedades que a veces se logra determinar en los viveros, ¿verdad?, de cacao es la antracnosis. Especialmente pues se presenta en las plantas jóvenes, ¿verdad? En las plantas jóvenes, y en el vivero de cacao pues el hongo ataca sobre todo a los chupones, algunas hojas tiernas, ¿verdad? Bueno, a veces se logra detectar también que hay ataque en el tallo. Los síntomas se observan pues de manchas de color café oscuro. Esa es una de las presencias cuando hay realmente antracnosis en las plantas, y una manera de poder hacer un control es eh, haciendo fertilizaciones a base de nitrógeno, ¿verdad? Porque cuando hay deficiencia de nitrógeno, se ha logrado determinar de que hay mayores incidencia de esta enfermedad en las plántulas de cacao. Eh, por eso se ha recomendado hacer algunas medidas preventivas para antracnosis, como es el uso de fertilizaciones nitrogenadas de manera periódica, ¿verdad? Sobre todo, pues lo más común ha sido usar el urea, y también pues haciendo atomizos con algunos productos que sean a base de cobre, ¿verdad? Sobre todo el oxicloruro de cobre es muy bueno para hacer prevenciones de este tipo de enfermedad, o también algunas aplicaciones de tricoderma, que también se ha logrado apreciar de que al ser aplicado de manera foliar, pues tienen cierta ventaja en la prevención de estas enfermedades.
Otra enfermedad que se nota también en los viveros, ¿verdad? De cacao es la fitóptora. Es una enfermedad bastante presencial a veces en el vivero de cacao y se logra ver más efectos de esta enfermedad en las épocas más frías o cuando hay mayor humedad, ¿verdad? En los tiempos de invierno, por ejemplo, en la zona más húmeda, se ve mayor afectación por la fitóptora. El hongo pues se encuentra normalmente en el suelo y cuando hay inclusive salpique al momento de la precipitación y hay salpique en las plántulas pequeñas de cacao, entonces hay mayor afectación, lo que significa que se debe de evitar, ¿verdad? De que por el salpique haya incidencia en las plantas de esta enfermedad. Se deben usar algunas alternativas para evitar el salpique, ¿verdad? Eh, Casi siempre se presenta en el vivero afectando las plantas por sectores, pero estos sectores que son más afectados coinciden con los sitios donde hay más humedad. Entonces, sobre todo para evitar la afectación de esta enfermedad, es que no haya encharcamiento, que haya poca humedad dentro del vivero, ¿verdad? Regular la sombra para que haya más entrada de radiación solar e inclusive, y así pues evitar la afectación. Algunas alternativas de control. Una alternativa cultural en este caso sería, por ejemplo, en los callejones colocar algunos acerrín, que eso evitaría el salpique, ¿verdad? Y, o hacer uso inclusive de cascarilla de arroz entre los callejones, ¿verdad? Favorecer la circulación de aire, realizar drenaje, si hay lugares donde se encharca, entonces realizar drenaje, corregir ciertos lugares donde quizá hay goteo y la gotera es bastante grande, entonces se debe evitar eso para evitar el salpique en las plántulas que están establecidas en las bolsas de vivero y no usar, e inclusive, muy importante esto, no usar tierra de una bolsa donde han muerto plantas con fitóptora. Entonces, porque a veces inclusive se retoman sustratos donde ya ha habido muerte de plantas que ha sido por fitóptora y se usa ese mismo sustrato para establecer nuevamente plantas de cacao. Entonces, esa es una práctica que se debe evitar. Muy importante, ¿verdad?, tomar en cuenta esto. Y también se deben de realizar algunos atomizos con fungicida a base de cobre para evitar, ¿verdad?, o prevenir el ataque de esta enfermedad. Uno de los que se puede utilizar, por ejemplo, es el cardo bordelés, ¿verdad? Es muy bueno para prevenir este tipo de enfermedad. En este caso hablamos de la fitóptora. Algunos tipos de fungicidas orgánicos, ¿verdad? Eh, que sí se recomiendan, ¿verdad? Para prevenir estas enfermedades, son aquellos que se preparan por partes vegetativas. Y inclusive, pues, que pueden provenir inclusive de la misma parcela del productor, haciendo uso de hojas, tallos, algunos tipos de frutos, ¿verdad? Como son el conocido como mate de ratón, cola de caballo, noni, etcétera. Hay muchas plantas que tienen sustancias fungicidas y que pueden ser usados para realizar algunos fungicidas foliares y prevenir este tipo de enfermedad. Eh, ¿Cómo pueden prepararse? Pues algunos se pueden preparar de manera licuada, otros molidos, de cocción, triturados, macerados, ¿verdad? Lo importante sí es eh, poder darnos cuenta de que sí, hay muchas plantas que contienen sustancias fungicidas y que pueden ser usados, luego de preparados, ¿verdad? Pueden ser usados en estos viveros sin necesidad de estar haciendo mucho uso de sustancias químicas para poder controlar estas enfermedades, ¿verdad? De hecho que a veces, pues, estos productos que son fabricados a base preparados a base de plantas, con sustancias fúngicas, tiene la desventaja de que no son muy retenidos en la planta por cuando hay mucha precipitación. Entonces, para ello, pues, se usan unos tipos de adherente y también se pueden usar plantas como adherente, como es la sábila. La sábila se puede usar de 2 a 4 cucharadas de la sopera por asperjadora. Eso funciona como un adherente al momento de aplicar estos tipos de fungicidas preparados a base de partes, ¿verdad?, de planta, ¿verdad? O inclusive la misma cáscara o de la mazorca de cacao, ¿verdad?, o la concha de la mazorca de cacao. Esta, si se usa una concha de cacao bastante, que esté sana, ¿verdad? Esta se raya
y se usa como un adherente, ¿verdad? También con estos tipos de fungicidas. En este caso, en cuanto al riego, ¿verdad? O la cantidad de agua que requieren las plantas en el vivero, pues hay que tomar algunas consideraciones. De hecho, que el riego se debe realizar de acuerdo a las condiciones de precipitación de cada lugar, porque hay lugares donde llueve más, lugares donde llueve menos, y entonces, dado a esas condiciones, se debe de enfocar, ¿verdad?, el sistema de riego. Durante las épocas de sequía se recomienda, de hecho, regar diariamente, pero que sea en las horas más frescas del día, para crear mayores condiciones a la planta, ¿verdad? Se debe también de evitar la manera posible que al momento de hacer el riego, pues las bolsas, ¿verdad? No se doblen hacia la parte de adentro porque esto restaría eficiencia del riego y facilitaría escondites inclusive de algunos tipos de insectos, ¿verdad? Entonces, esto significa que al momento de llenar la bolsa, ¿verdad? Con el sustrato debe ser la manera más adecuada para evitar, uno, que la bolsa se doble y y minorar la eficiencia del riego y dos, para evitar de que sean lugares de escondite para insectos. Entonces, son consideraciones que hay que tomar, ¿verdad? Tampoco sobrepasar la medida del riego porque a mayor humedad, ya lo dijimos anteriormente, hay mayor presencia de hongos en este caso. Otra práctica muy importante en las plantas de vivero, ¿verdad?, para que sean plantas de buena calidad, es la remoción, ¿verdad?, o poda de plántulas en el vivero. Es una labor importante, sobre todo cuando el piso del bancal no ha sido, en el piso del bancal no ha sido usado plástico. ¿Por qué? Porque a veces cuando las plantas ya tienen una mayor edad, entonces lo que pasa es que el sistema radicular de la planta sale de la bolsa, ¿verdad? Y penetra donde ella está sentada, en el suelo. Y cuando ya se quiere tomar esta planta para trasladar al lugar definitivo, se ve afectado el sistema radicular de ella. Inclusive se nota de que a veces se crea en las plantas, ¿verdad?, de cacao, de que la raíz se encolocha. Entonces, es importante para esto, en este caso, evitar este caso, hacer eh, remociones, ¿verdad?, en su momento adecuado para permitir, uno, si hay nichos de plaga, entonces ahí nosotros tomamos las medidas correspondientes y evitamos también de que el sistema radicular se vea dañado. Son prácticas que se deben de tomar y así, pues, en este caso, las pequeñas plantas de cacao no se verían afectadas y ya tendrían un buen crecimiento y desarrollo en el vivero en este caso. Entonces, todo esto que le he compartido, pues son prácticas que realmente se desarrollan y que tenemos como experiencia, ¿verdad?, que son muy buenas retomarlas en el momento de trabajar los viveros de cacao para generar así plántulas de cacao de muy buena calidad. Entonces, muy bien, compañero, en este caso pues era parte de lo que les quería compartir y